Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, cuéntenme en qué nos quedamos la clase pasada. ¿En comprimidos efervescentes? Comprimidos efervescentes. Ok. Entonces, estábamos viendo esto de los comprimidos, ¿no? Y que ya estudiamos cuáles son los excipientes que llevan un comprimido, que los comprimidos se pueden clasificar en distintos tipos, ¿sí? Dentro de estos comprimidos, los más representativos o los que se encuentran en mayor porcentaje a nivel comercial o comercialmente, pues son estos comprimidos que se conocen como comprimidos disgregantes, ¿no? O comprimidos convencionales, y ya vimos que estos comprimidos convencionales, pues requieren de ciertos excipientes que les van a proporcionar, pues, ciertas características a mi comprimido, ¿no? Además de estos comprimidos convencionales, pues tenemos algunos otros subtipos de comprimidos. ¿Y cuál va a ser la diferencia en estos subtipos de comprimidos? Pues los excipientes, ¿no? Los excipientes que contienen. Entonces, pues estábamos viendo los comprimidos efervescentes. ¿Qué características tienen estos comprimidos efervescentes? ¿Qué ventajas comparado con algún comprimido ¿Que facilitan la disgregación? que la facilitan? ¿Cómo la facilitan? Bueno, más bien como evitan que se haga dentro del cuerpo, porque como se disuelve ya en agua antes de tomarlo, pues ya no es necesario que tengan que disfrutarse cuando lo tomas. No lo tomas en solución, por decirlo así. Ok, entonces generalmente estos se colocan en agua, ¿no? En un vaso con agua. Y de esa manera, pues facilitamos la desintegración, la disgregación, eh, por la liberación del dióxido de carbono. Sí, ya también estudiamos algunos mecanismos que se llevan a cabo en el proceso de disgregación, y uno de estos pues, era la liberación del dióxido de carbono. ¿Y cómo es que se libera dióxido de carbono de estos comprimidos efervescentes? ¿De la reacción entre una base y un ácido? Ok, entre una base y un ácido. ¿Y cuál sería este ácido? Bueno, ¿cuál sería la base? ¿Cuál sería el ácido? Los que se utilizan. Perdón. Normalmente es bicarbonato y ácido cítrico o tartárico. Ok, muy bien. Entonces, con la interacción o mediante la interacción con agua, pues se genera la liberación de dióxido de carbono, ¿no? Y de esta manera, pues generamos que haya una disgregación mucho más rápida. ¿Y cuáles serían las ventajas de utilizar un comprimido efervescente? Para los que tienen problemas para tragar, podría ser una ventaja. Problemas de deglución. ¿Qué más? ¿Que el tiempo de estancia o permanencia del fármaco en el estómago es corto? Es corto. Ok. ¿Y por qué es corto el tiempo de permanencia en el estómago? Porque previamente ya se disgregó, bueno, al tomarse en el vaso y ya no tiene que hacer la misma disolución que otros comprimidos. Ok. ¿Qué otra cosa
No recuerdo bien cuál es la razón, pero inducían al vaciado gástrico, por eso estaba menos tiempo en el estómago. Por el vaciado gástrico. Aumenta, ¿no? El pH en el estómago. O sea, esto que comentaba la compañera, pues sí, ocurre, ¿no? Entonces nosotros promovemos que la disgregación, desintegración, disgregación, pues sea mucho más rápida, ¿no? No se lleva a cabo en el estómago. Entonces, con estos efervescentes, pues podemos promover que haya un aumento del pH en el estómago. Entonces, acuérdense que la absorción de mi fármaco se lleva principalmente a nivel intestinal, en el duodeno, ¿sí? En el intestino delgado. Y para que llegue al intestino delgado, pues debe de haber un vaciamiento gástrico. Y para que haya un vaciamiento gástrico debe de pasar determinado tiempo. Hay algunos factores que pueden promover el vaciamiento gástrico. Uno de ellos pues, es el aumento en el pH. El pH del estómago pues, es un pH ácido. Si nosotros promovemos el aumento del pH estomacal, estaríamos promoviendo pues el vaciamiento gástrico, ¿no? Por lo tanto, pues mi fármaco pues ya no estaría tanto tiempo, ¿no? En el estómago. ¿Y eso qué ventajas podría tener? ¿El efecto terapéutico se consigue antes? Ok, el efecto terapéutico puede ser más rápido si alcanzamos una biodisponibilidad de manera más rápida. Además de eso, ¿qué otra cosa, qué otro beneficio podemos obtener con los efervescentes? Se absorbe más rápido. Pues que se absorba más rápido, digo, llega más rápido al intestino delgado y sí se podría absorber más rápido, pero deben de tomar en cuenta también que para que haya una absorción, pues también deben de cumplirse ciertos parámetros o debe de haber ciertos factores, ¿no? Pero sí podría absorberse un poco más rápido y por lo tanto la biodisponibilidad sería mucho más rápida. ¿Qué otra cosa estaría ocurriendo? Hay algunos fármacos que podrían generar cierta irritación o cierto daño si permanecen bastante tiempo en el estómago, ¿no? Entonces, buscamos la manera de que permanezcan el menor tiempo posible y una manera de lograrlo, pues es mediante la utilización de comprimidos efervescentes, utilizando algunos comprimidos recubiertos, ¿sí? Con una cubierta entérica, también de esa manera podemos inhibir. Con los efervescentes promovemos que el vaciado gástrico sea más rápido y con los recubiertos entéricos promovemos que la liberación del fármaco sea más tardada, ¿no? Y por lo tanto de esa manera pues podríamos proteger al estómago de ciertos efectos adversos de algunos fármacos, ¿no? Por ejemplo, el ácido acetil salicílico, ¿sí? Podría ahí generar cierta irritabilidad en el estómago, entonces esa sería otra de las ventajas. Entonces les comparto mi pantalla para continuar. ¿Dónde compró tu mamá esto? Me lo regaló mi hermana. Por ahí alguien tiene activado su micrófono. Alexa. Pero quiero uno de ese design. Alexa, ¿podrías desactivar tu micrófono? Bueno, ahorita que su compañera Alexa nos haga caso. Bueno.
Yo la desactivo entonces. Muy bien, entonces les comparto. Ahí se ve la atención que me prestan. Les comparto mi pantalla. ¿Ahí ven la pantalla? Está cargando todavía, profe. Ya. Ya se ve. Muy bien. Entonces, nos quedamos aquí en los comprimidos efervescentes, ¿sale? Ya ustedes me comentaron algunas generalidades, algunas ventajas de los comprimidos efervescentes, ¿sí? Entonces, algo que comentábamos, pues, que con estos comprimidos efervescentes, pues, podríamos promover que prevenir la irritación gástrica inducida por algún fármaco, y ya les había comentado, pues el ácido acetil salicílico, pues es un ejemplo, ¿no? Y en esta grafiquita, pues observamos la concentración, ¿sí? De salicilatos en el plasma, que es el metabolito activo del ácido acetil salicílico, contra la concentración del fármaco, es decir, estamos viendo la biodisponibilidad, ¿sale? Entonces, otra de las ventajas, además, bueno, y este se absorbe con un efervescente. Si yo, no sé si me escuchan bien, creo que mi internet estaba inestable. ¿Sí me escuchan? Sí, como que te está cortando, profe. Ok, ahí me avisan si no me escuchan bien. Entonces, en esta gráfica vemos la biodisponibilidad, ¿sí? Tanto de comprimidos efervescentes de ácido acetil salicílico como de comprimidos convencionales, ¿sí? Que son los cuadritos. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar con respecto a este fármaco? Pues podemos observar que los comprimidos efervescentes tienen una mayor biodisponibilidad comparado con el comprimido convencional, y entonces de manera indirecta, pues esto nos estaría hablando de que se está llevando a cabo una mayor absorción, ¿sí? Entonces aquí sí se está promoviendo que la biodisponibilidad sea mucho mayor debido a que la absorción es más rápida, ¿no? Entonces, si se absorbe a nivel intestinal, pues lo que se está promoviendo es que el tiempo de este ácido acetil salicílico que se encuentre en estómago, pues es mucho menor. Ahora, excipientes pueden incluir los efervescentes, algún aromatizante y un colorante, lubricantes que sean hidrosolubles. Acuérdense que los efervescentes pues se van a colocar en agua, ¿no? Y normalmente pues no se incluye un aglutinante. ¿Cómo se pueden preparar? Por compresión directa o por compresión mediante granulación. Y pues estos deben envasarse de forma que estén protegidos de la humedad, ¿sí? Entonces el acondicionamiento primario principalmente pues es de aluminio, de tal manera que se proteja de la humedad. Ahora, otro tipo de comprimidos que tenemos son estos comprimidos sublinguales y bucales, ¿sí? Entonces la liberación del fármaco se lleva a cabo en la boca, ¿sí? Como su nombre lo dice, pues se pueden colocar debajo de la lengua o a un costado de la lengua, en la mejilla, y de esta manera nosotros podríamos promover una absorción sistémica, ¿sí? Mediante pues esta vasculatura
sanguínea que tenemos en la boca. Entonces, de esa manera puede llegar a torrente sanguíneo, ¿sí? Y esta es una ventaja debido a que utilizando estos comprimidos sublinguales y bucales, pues podemos brincarnos este efecto de primer paso hepático, ¿sale? Entonces, esa sería una de las ventajas. Entonces, ya les comenté que se colocan debajo de la lengua, ¿sí? O a un lado de la boca en la mejilla. Suelen ser pequeños y porosos, lo que facilita que su disgregación y la liberación del fármaco sean rápidas. Ok, y aquí les muestro, ¿no? Algunos ejemplos de medicamentos que se encuentran en el mercado como sublinguales, ¿sí? El ketorolaco, un Aines, o el alprazolam, ¿sí? Este es un ansiolítico, ¿sale? Entonces, finalmente, ¿por qué se busca que tenga una prevención, o por qué se busca que libre este efecto de primer paso? Porque buscamos una mayor biodisponibilidad, ¿no? Y de esta manera lo podríamos obtener. ¿Qué otra cosa podríamos obtener con estos sublinguales y bucales si mi fármaco es propenso a la degradación enzimática o a la degradación por los cambios en el pH, por un pH muy ácido en el estómago? Pues de esta manera también podríamos inhibir esto, ¿no? Mediante esta administración de comprimidos sublinguales o bucales. Entonces, esas serían algunas de las razones por las cuales utilizaríamos este tipo de comprimidos. Después tenemos otro tipo de comprimidos, que son comprimidos de liberación sostenida. En la literatura van a encontrar pues algunas terminologías para especificar estos comprimidos. Una es liberación sostenida, otra es liberación ampliada. En la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, en la FEUM, lo podemos encontrar como liberación controlada, ¿sale? Entonces, yo aquí lo voy a manejar como liberación sostenida, pero tomen en cuenta, ¿no? Que lo pueden encontrar también como controlada o como liberación ampliada, ¿sale? Entonces, el objetivo de estos comprimidos de liberación sostenida, pues es aumentar el tiempo durante el cual se mantenga en sangre una concentración terapéutica del fármaco, es decir, mantener una concentración del fármaco que se encuentre dentro de la ventana terapéutica, y esto se puede lograr mediante la utilización de algunos excipientes y mediante algunos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos controlar la disolución del fármaco, nosotros podemos controlar la difusión del fármaco, ¿sí? Más adelante les voy a comentar los distintos mecanismos. El tiempo que se logra la liberación sostenida, pues alrededor de 12 a 24 horas aproximadamente. Entonces se utilizan principalmente para aquellas patologías, ¿no? Aquellas patologías que involucran, pues, no sé, alguna cronicidad, el dolor crónico, por ejemplo, o se realizan estas formas farmacéuticas para algunas patologías en las cuales el tratamiento terapéutico pues debe de estar administrándose constantemente, ¿sí? Muchos de los pacientes pues truncan su tratamiento terapéutico, ¿no? Entonces, mediante estos comprimidos de liberación sostenida, se busca que la administración sea mucho menos recurrente, ¿no? Con estos comprimidos de liberación sostenida podemos aumentar el tiempo de liberación de fármacos que pueden provocar irritación local en el estómago o en el intestino si se liberan con rapidez. Aquí sería disminuir el tiempo de liberación, ¿no? Es decir, yo promuevo que la liberación del fármaco sea mucho más lenta, y de esa manera, pues también promuevo que haya cierta protección de aquellos fármacos que podrían generar cierta irritabilidad en el estómago. Ejemplos de estos últimos son el cloruro de potasio, cloruro potásico y las sales de hierro. Ya les comenté que la dosis que se va a liberar, o la cantidad de fármaco que se va a liberar,
es en un periodo de 12 a 24 horas, ¿sí? Y el patrón de liberación puede cambiar y ser casi continuo o producirse en 2 o más pulsos. Entonces también puede ser una liberación pulsátil. Todo esto lo puedo generar mediante la tecnología farmacéutica, mediante el desarrollo de mi forma farmacéutica, ¿no? Entonces, como les comenté, hay distintos mecanismos por los cuales yo puedo tener una liberación sostenida, ¿sí? Puedo controlar el transporte del fármaco por difusión, el control de la disolución, ¿sí? El control de la erosión. Esto del control del transporte del fármaco por difusión, ¿de qué manera lo puedo hacer? Pues utilizando algunas matrices poliméricas que podrían tener ciertos poros, ¿sí? O utilizando alguna cubierta, ¿sí? Que me forme ahí una barrera, de tal manera que me pueda controlar la difusión del fármaco. El control de la disolución. Acuérdense que el fármaco finalmente pues se tiene que disolver en líquidos, ¿sí? Principalmente en agua o en los líquidos que se encuentren a nivel gastrointestinal. Y yo puedo controlar la velocidad de disolución también utilizando ahí algunos excipientes. El control de la erosión, el control de la erosión de mi forma farmacéutica, el control del transporte del fármaco por flujo convectivo, que se consigue, por ejemplo, mediante el bombeo osmótico, ¿sí? De una mayor a menor concentración. Estos están, bueno, todos están interesantes, pero, por ejemplo, en estos, mediante el bombeo osmótico, se generan formas farmacéuticas en las cuales se genera un poro con un láser en mi forma farmacéutica, y está recubierto por una película, y la película promueve la difusión de mi líquido, pero no permite el paso del sólido, que en este caso sería mi fármaco. Y entonces cuando entra el líquido, mediante ósmosis, es decir, tomando en cuenta las concentraciones, pues hay una liberación del fármaco a través de este poro que se genera, ¿no? Control de intercambio de iones sería otra manera de liberación sostenida. Entonces tenemos distintas alternativas para nosotros poder promover una liberación sostenida o una liberación ampliada de mi fármaco. Entonces vamos a ver de manera muy general cada una de ellas. Con respecto a los sistemas de liberación por difusión controlada, tenemos dos tipos. ¿Sí? Los sistemas matriciales, que también son conocidos como sistemas monolíticos, y los sistemas de reservorio. Entonces, la unidad de liberación puede ser un comprimido o una partícula casi esférica de un milímetro de diámetro aproximado, un gránulo o una esfera. ¿Sí? Entonces, puede ser tanto el comprimido, pueden ser algunas esferas, ¿no? Las que pueden tener o que son consideradas como unidad de liberación. En ambos casos, la unidad de liberación debe permanecer más o menos intacta durante el proceso de liberación. Por lo tanto, aquí los excipientes que se utilizan generalmente son de naturaleza química polimérica, que no son hidrosolubles, ¿sí? Y también se pueden mezclar algunos polímeros que sean hidrosolubles, ¿sí? Entonces, por ahí podemos nosotros combinar nuestros excipientes. Los sistemas matriciales o monolíticos, la difusión se produce a través de los poros situados dentro de la masa de la unidad de liberación. Ahora, estos poros se forman por la naturaleza química que va a tener mi excipiente, ¿sí? Entonces, esos son los sistemas matriciales. Y con respecto a los sistemas de reservorio, la difusión se produce en una película o membrana hidrosoluble, que suele tener un grosor de 5 a 20 micrómetros y que rodea la unidad de liberación. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre los matriciales y los de reservorio? Los matriciales tienen poros, los sistemas de reservorio es una película o membrana, ¿sí? Hidrosoluble.
pero además de tener compuestos hidrosolubles, también puede contener algunos polímeros que no son hidrosolubles, y de esta manera se puede generar la liberación controlada o sostenida de mi fármaco. Entonces, estos son los dos tipos de sistemas que se pueden generar para tener una difusión controlada. Aquí les muestro unas imágenes de estas representaciones que les acabo de comentar de los sistemas de liberación por difusión controlada. Los sistemas monolíticos, ¿sí? Tenemos una matriz y el principio activo se encuentra homogéneamente disperso, que está representado por estos circulitos negros, ¿sale? Entonces, de esa manera nosotros podemos controlar la liberación del fármaco. Y con respecto a los sistemas de reservorio, pues tenemos la membrana polimérica, ¿sí? Que regula la liberación, y en el núcleo tenemos el principio activo en exceso, y esta membrana polimérica está conformada por polímeros hidrosolubles y polímeros que no son hidrosolubles, y además podemos tener algunos otros excipientes. Aquí solo les estoy mencionando los excipientes que podrían generar los distintos sistemas, pero tomen en cuenta que también pueden incluir algunos otros excipientes. Esto es de manera muy general. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual se libera el fármaco? Pues el líquido que rodea la forma farmacéutica penetra a la unidad de liberación y disuelve el fármaco. De esta manera se establece un gradiente de concentración del fármaco disuelto entre el interior y el exterior de la unidad de liberación. El fármaco disuelto, pues difundirá, ya sea por los poros, si es un sistema monolítico, o a través de la membrana, ¿sí? Si es un sistema de reservorio. Ahora, continuando con estos sistemas de liberación por difusión controlada, la velocidad a la que se producirá la difusión, pues está mediada por algunos factores, ¿sí? Por ejemplo, el grado de concentración en la distancia de difusión, la superficie y distancia sobre la que se produce la difusión, el coeficiente de difusión del fármaco en el medio de difusión. Y con respecto a los sistemas matriciales, pues la matriz es porosa, ¿sí? Puede tener un polímero insoluble, como cloruro de polivinilo, es un ejemplo de un excipiente. La velocidad de liberación, pues va a depender de la cantidad de fármaco que hay en la matriz, de la porosidad de la unidad de liberación, de la longitud de los poros en la unidad de liberación, de la solubilidad del fármaco. Y con respecto a los sistemas de reservorio, la película está formada por un polímero de alto peso molecular que puede ser insoluble, y además se debe de incluir también un polímero que sea hidrosoluble. Entonces, aquí les muestro que debe de contener un componente hidrosoluble, como la sacarosa, el polímero, o un derivado hidrosoluble de celulosa, como hidroxipropil metilcelulosa, y polímeros insolubles en agua de alto peso molecular, como algunos derivados de la celulosa, letilcelulosa y acrilatos. Y es frecuente que la película también incluya algún plastificante. Ahora, otro tipo de sistemas o de comprimidos de liberación sostenida, pues son estos en los cuales nosotros podemos controlar la disolución, ¿sí? Que son los sistemas de liberación por disolución controlada. Entonces, la velocidad de disolución controlada en los jugos gastrointestinales, pues es el proceso que controla la liberación. ¿Y de qué manera yo puedo influir en la velocidad de disolución? Pues incorporando al fármaco en un vehículo de disolución lenta, ¿sí? O cubriendo las partículas, que es lo que se representa en esta gráfica, con un recubrimiento de disolución lenta, ¿sí? Entonces, en esta imagen, en esta gráfica, podemos observar el tiempo contra la cantidad acumulada del fármaco liberado. Y observen cómo entre mayor sea el recubrimiento, el tiempo, es decir, si mi recubrimiento es más grueso, el tiempo que voy a requerir para que se libere es mucho mayor. Entonces, este control
de la disolución está mediado por el recubrimiento del fármaco, ¿sí? Entonces, ahora la liberación puede ser sostenida o puede ser pulsátil, ¿sí? Aquí lo que se podría generar es que obtengamos granulitos con distintos grosores de recubrimiento y, no sé, poderlos incluir en un comprimido, ¿sí? En algunas ocasiones se obtienen los granulitos con un recubrimiento de distinto grosor, se comprimen y de esa manera yo puedo obtener o una liberación sostenida o una liberación pulsátil, ¿sí? ¿De qué va a depender esto? Pues hacia dónde va dirigido, bueno, hacia qué, cuál es la terapéutica del fármaco, ¿no? Hacia qué patología va dirigido. Entonces, de esa manera yo puedo controlar la disolución. Entonces, el comprimido se diseña para liberar el fármaco en una serie de impulsos, ¿sí? Es pulsátil o también puede ser sostenida, como les comenté. Se divide la concentración de fármaco en varias unidades de liberación más pequeña que están recubiertas de tal forma que el tiempo de disolución de los recubrimientos será variable, ¿sí? Entonces, puedo obtener estos granulitos, los granulitos los puedo comprimir o no sé, puedo aplicar un proceso de esferonización y colocarlos en una cápsula de gelatina dura y de esa manera también poder controlar la disolución, ¿no? Finalmente, la disolución, pues es un parámetro que me va a limitar o me va a promover la absorción, ¿no? Está involucrado con la absorción, con este parámetro farmacocinético. Continuando con estos sistemas de liberación por disolución controlada, aquí les muestro un granulito, ¿sí? Una granulación, un granulito que es desarrollado por una industria farmacéutica, ahorita se me fue el nombre, pero está patentado y su nombre es SODAS, ¿sí? Desferoldi Oral Drug Absorption System, es una tecnología SODAS, y lo que ellos hacen pues es generar un granulito en el cual tenemos distintos recubrimientos, ¿sí? Y en cada uno de los recubrimientos yo puedo ya sea colocar algún otro fármaco. Este generalmente es utilizado cuando mi unidad de dosificación, es decir, mi forma farmacéutica, pues tiene más de un fármaco, ¿no? Hay algunos fármacos que no son compatibles, que no se podrían mezclar, y utilizando estos granulitos o estas esferas o microesferas, puedo separar a los fármacos en distintas capas y de esa manera pues también controlar la liberación, ¿no? Entonces la unidad de liberación suele ser un gránulo casi esférico con un diámetro aproximado de 1 milímetro, y la variación del tiempo de disolución del recubrimiento puede conseguirse si se varía su grosor. Entonces, esto el control de la disolución está muy relacionado con el grosor del recubrimiento. Ok, después tenemos sistemas de liberación por erosión controlada. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que la velocidad de liberación del fármaco se controla por la erosión de una matriz en la que se dispersa el fármaco, ¿sí? Entonces, aquí yo también puedo utilizar algunos excipientes en los cuales puedo promover que la erosión sea mucho más lenta y de esta manera la liberación del fármaco pues también sea mucho más lenta, ¿no? Controlar la liberación del fármaco. Entonces, la matriz normalmente es un comprimido, es decir, la matriz se forma por un procedimiento de tableteado. Y la erosión se puede definir como la liberación continua del material de la matriz, tanto del fármaco como del excipiente, desde la superficie del comprimido, ¿sí? Entonces, generalmente, como es un comprimido, pues en la mezcla de mi forma farmacéutica, pues va incluido los excipientes y el fármaco, ¿no? Entonces, se va erosionando y de esa manera se va controlando la liberación del fármaco mediante la erosión. Y aquí podemos observar una representación esquemática del mecanismo de liberación del fármaco,
de un comprimido por erosión, ¿sí? Entonces tenemos la matriz erosionable, las partículas del fármaco que se encuentran pues homogéneamente dispersas o tienen una uniformidad de contenido adecuada, y cómo a través de la erosión de la matriz pues comienza a liberarse el fármaco, ¿no? A distintos tiempos. Hay una reducción continua del peso del comprimido durante el proceso de liberación. La matriz que se erosiona puede estar, o se pueden utilizar excipientes como lípidos o ceras en los que se dispersa el fármaco, polímeros que se gelifican en contacto con el agua, como por ejemplo la hidroxietilcelulosa. Y finalmente tenemos estos sistemas de liberación por ósmosis controlada, ¿sí? En los cuales el flujo de líquido que se produce hacia el interior de la unidad de liberación, dirigido por la diferencia de presión osmótica entre el interior y el exterior de la unidad de liberación, se utiliza como proceso de control de liberación. Y aquí les muestro, ¿no? Una representación de un comprimido o de un sistema en el cual se puede promover o controlar la liberación mediante este proceso de ósmosis, ¿no? Como les comenté, el comprimido tiene una película, ¿sí? La película promueve la difusión del líquido, ¿sí? Pero no permite la salida del sólido, en este caso de mi fármaco. Entonces, estos comprimidos generalmente tienen un poro, como les comenté, es generado por un láser, y entonces cuando entra entra el líquido, pues mediante el proceso de ósmosis hay una liberación del fármaco, ¿sí? De mayor a menor concentración, y de esa manera se puede también controlar la liberación del fármaco. Entonces la membrana es semipermeable y puede ser de acetato de celulosa, de alcohol polivinílico, algunos poliésteres, y la membrana permite solo el paso del agua, ¿sí? del líquido. Muy bien. Entonces, esos son algunos tipos de comprimidos. Más adelante vamos a ver un poquito de las generalidades de comprimidos recubiertos, para que vayan checando ese tema, vayan leyendo un poco acerca de los comprimidos recubiertos. Aquí ya vimos comprimidos convencionales, que como les había comentado, son los que se encuentran mayormente en el mercado, pero pues podemos encontrar distintos subtipos de comprimidos. Pues ustedes ya sabrán qué generalidades tiene cada uno de los tipos de comprimidos. Ahora, los comprimidos, cuando se producen, ¿sí? Cuando nosotros, no sé, producimos un lote de comprimidos, pues estos se tienen que evaluar, ¿sí? Se tienen que evaluar, deben de pasar algunos parámetros, ¿sí? Para que el lote sea aceptado, finalmente haya un acondicionamiento primario, un acondicionamiento secundario, y pueda salir al mercado, ¿no? Entonces, a estos parámetros que deben de cumplir, pues se le conoce como control de calidad. Entonces, en la industria farmacéutica hay gente encargada en el área de control de calidad, y pues ellos son expertos, ¿no? En todos estos análisis en el control de calidad. Ahora, ¿cuáles son estos parámetros que se pueden medir? Todos estos parámetros, obviamente estos parámetros o todos estos métodos de análisis se incluyen en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Entonces, ahí vienen las monografías de la forma farmacéutica a evaluar, que en este caso son los comprimidos, y vienen los métodos generales de análisis, es decir, qué pruebas se tienen que realizar, cómo se lleva a cabo la interpretación de los resultados, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? El control de calidad de los comprimidos. Algunos, ¿sí? Los más representativos con respecto a los comprimidos. Entonces, con respecto al estudio de los comprimidos, tenemos que se pueden evaluar algunas características, ¿sí? Organolépticas, geométricas, mecánicas, químicas, la estabilidad posológicas de algunos indicadores biofarmacéuticos,
Con respecto a las organolépticas, pues el aspecto, el olor, la textura, el sabor y el color son algunos parámetros. Geométricas, las formas y marcas, las dimensiones. Mecánicas, la resistencia a la fractura, ¿sí? La dureza y la friabilidad, ¿sí? Es decir, que no haya un desgaste de mi comprimido. Es importante esto de las mecánicas, ¿sí? Resistencia a la fractura, debido a que cuando yo elaboro una forma farmacéutica en comprimido, una tabletita, pues una vez que ya tenemos elaborada la forma farmacéutica, esta todavía tiene que pasar algunos procesos, ¿no? Si se va a llevar a cabo este proceso de recubrimiento, el proceso de llenado de los blisters o del acondicionamiento primario, hay cierta movilidad de mis comprimidos, entonces deben de tener cierta dureza, de tal manera que puedan llegar al paciente sin haber sufrido ningún cambio, ¿sale? Y también va de la mano con la friabilidad, ¿sí? La friabilidad es que no haya un desgaste de mi comprimido. Químicas, pues el parámetro que se debe de evaluar, el principio activo, los productos de degradación, contaminantes, humedad. Estabilidad, los estudios de estabilidad, pues si recuerdan, son estudios acelerados, ¿sí? Se llevan a cabo en pocas semanas para estudiar la estabilidad tanto del principio activo como de los excipientes. Entonces se evalúa el principio activo, el color, y es frente a algunos agentes externos que puedan promover la degradación, ¿no? Como la humedad, la temperatura y la luz. Con respecto a las características posológicas, ¿qué quiere decir esto de posológica? Pues la dosificación, ¿no? Va relacionado con la dosificación. Aquí analizamos la uniformidad de peso o masa. En la FEUM lo podemos encontrar como uniformidad de masa y la uniformidad de contenido, ¿sí? Entonces aquí analizamos la cantidad de fármaco que tenemos en la forma farmacéutica y pues esta no debe de ser variable. Acuérdense que se están produciendo lotes, es decir, grandes cantidades de mi forma farmacéutica y todas deben de tener pues si no exactamente las mismas características, sí estar dentro de un rango específico. Indicadores biofarmacéuticos, el tiempo de disgregación y la velocidad de disolución. Entonces, acuérdense que el tiempo de disgregación y la velocidad de disolución pues van de la mano posteriormente con la biodisponibilidad, ¿no? Y todo esto, o principalmente nosotros nos vamos a enfocar a las características mecánicas, a las posológicas y a las biofarmacéuticas. Y todos los métodos generales de análisis los podemos encontrar en la farmacopea. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a comenzar, ¿sí? con algunas características o algunos estudios que involucran la posología, ¿sí? Entonces, una de ellas o uno de estos estudios es la uniformidad del contenido del principio activo, que en la FEUM, en el método general de análisis 299 de la 11ª edición, lo podemos encontrar como uniformidad de dosis. Esto de dosis, pues a mí me genera un poco de conflicto, ¿no? Finalmente, en farmacología la dosis involucra la cantidad de fármaco por kilogramos del paciente, ¿no? Entonces, ahí, pero aquí se maneja, ¿no? Como uniformidad de dosis, que finalmente, pues, es la cantidad de fármaco que se encuentra en mi forma farmacéutica, ¿sale? Entonces, no quiere decir que esté incorrecto, pero lo podemos encontrar como uniformidad de dosis en la FEUM. Al final de la clase les voy a compartir esta FEUM que tengo, la 11ª edición, ahorita ya está la 12ª, a ver si después la podemos conseguir, para que le den una checadita, ¿no? Todo lo que vamos a ver ahorita, pues está relacionado con la farmacopea. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio de uniformidad de dosis? Pues evaluar la cantidad de fármaco, que la cantidad de fármaco sea constante en cada comprimido,
¿sí? Y en la práctica, pues se aceptan pequeñas variaciones entre los preparados y los límites de esta variación se definen como estándares en las farmacopeas. Entonces, para estudiar la uniformidad de dosis, tenemos dos métodos, la variación de masa y la uniformidad de contenido. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, ¿no? En la variación de masa se utilizan generalmente 10 comprimidos de un lote. Para la mayoría de estos estudios, bueno, no para la mayoría, cuando se van a realizar estos estudios, deben de tomar 30 comprimidos de su lote, ¿sí? Independientemente de si van a utilizar 10 para variación de masa, ustedes deben de tomar 30 comprimidos. Más adelante vamos a ver por qué. Y para la variación de masa requerimos de 10 comprimidos de un lote. Y esta variación de masa se basa en la medición de la masa individual de las unidades de dosis. Algo que me faltó comentarles es que aquí en la farmacopea y en algunas otras literaturas, el comprimido se conoce o se puede nombrar como una unidad de dosificación o una unidad de dosis. A eso se refiere esto de unidad de dosis. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en esta variación de masa es que pesamos, ¿sí? Pesamos a nuestros comprimidos, sacamos el promedio o la media y el cálculo de la variación entre ellas relacionada al contenido de principio activo y suponiendo una distribución homogénea. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro esto de la variación de masa. Y con respecto a la uniformidad de contenido, se basa en la determinación cuantitativa del contenido individual del principio activo en un cierto número de unidades de formas farmacéuticas de dosis única para determinar si la variación de los contenidos individuales está dentro de los límites establecidos. Entonces, si tienen su calculadora ya a la mano, pues saquen su calculadora para que vayamos haciendo este ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con esto del estudio de la uniformidad de dosis mediante el método de variación de masa. Entonces, supongamos que ustedes pues trabajan en la industria farmacéutica, que están en el área de control de calidad y que tienen que evaluar un comprimido de furosemida de 40 miligramos, ¿sí? Tenemos 40 miligramos de furosemida en su tabletita y mediante esta técnica o este método de variación de masa, pues tenemos que analizar la uniformidad de dosis, ¿sale? Entonces, pues me voy a mi farmacopea, checo muy bien qué es lo que tengo que hacer y entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué datos tengo? Primero, pues el contenido por unidad de dosificación, pues son 40 miligramos por tableta, ¿sale? Entonces esto ya lo tengo aquí. Ahora aquí yo les doy otro dato, ¿sí? Que es el porcentaje de cantidad declarada en la valoración, ¿sí? Y aquí hay una letra A entre paréntesis, ¿sí? Debido a que esta letra A, si nosotros nos vamos a la monografía que viene en la farmacopea, pues tenemos a la furosemida en tabletas y entonces aquí nos describen pues ciertas características, ¿no? Nos dice que contienen no menos del 90% y no más del 110% de la cantidad de furosemida indicada en el marbete, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe de contener entre el 90% y el 110%. Sustancia de referencia, ¿qué es esto de sustancia de referencia? Nosotros requerimos de un estándar de alta pureza, ¿sí? En este caso, pues, de furosemida de alta pureza, ¿sí? Entonces, aquí nos dice cuál es la sustancia de referencia. Esta sustancia de referencia, pues, se compra por el laboratorio, ahí se tienen los estándares, son estándares, pues, bastante caros, y entonces estos los utilizamos para poder sacar algunos cálculos, ¿no? Nos menciona la precaución y nos menciona el ensayo de identidad. Entonces, ya al final o después checan este método general de análisis. Si recuerdan, aquí tenemos entre paréntesis A, y entonces el método que vamos a utilizar para valorar a la furosemida, pues este sería el método general de análisis 0361.
Y entonces en este método general de análisis nos describirá cuál será la metodología que nosotros tenemos que llevar a cabo para poderlo valorar. Ahora, ¿a qué me refiero con valorar? Aquí lo que hicieron, bueno, lo que tendríamos que hacer es que primero tenemos que empezar, como les comenté en un principio, pues requerimos de 10 comprimidos de un lote, ¿sale? Entonces yo tomo mis 10 comprimidos. ¿Qué hago con estos comprimidos? Pero acuérdense que deben de tomar 30, entonces tienen 20 de más de su lote, pero estos 10 comprimidos lo primero que van a hacer pues es pesar, ¿sí? Pesar los comprimidos. Y aquí les muestro una tablita con el peso en gramos de los distintos comprimidos. Entonces, si quieren, se los dicto para que los vayan apuntando ya que los vamos a utilizar. ¿Sale? Entonces, de la tableta 1, 0.306 gramos, de la 2, 0.312, de la 3, 0.316, de la 4, 0.323, de la 5, 0.308, de la 6, 0.312, de la 7, 0.318, de la 8, 0.327, de la 9, 0.323 y de la 10, 0.311. Entonces, una vez que ya pesamos nuestros comprimidos, tenemos que hacer la valoración, la valoración del contenido, ¿sí? De principio activo de fármaco que tengo en cada una de estas tabletitas. Aquí no les muestro el procedimiento, más adelante vamos a ver otro ejemplo, pero supongamos que ya valoramos la cantidad de fármaco que tiene cada una de mis tabletitas, lo obtuvimos en porcentaje, y el porcentaje o el promedio de las 10 es de 99.60, ¿sí? Entonces ya tengo mi porcentaje de cantidad declarada en la valoración, es decir, lo que obtuve mediante mi ensayo de identidad. Entonces ya tengo los pesos, ya tengo la cantidad en porcentaje. Ahora lo que van a hacer, pues es saquen la media de sus 10 tabletas del peso, por favor, y me dicen cuánto les dio. $0.3156. Ok, 0.3156. ¿Los demás están de acuerdo? Entonces, aquí algo importante que me faltó comentarles. Aquí con respecto a los pesos, vamos a trabajar con 3 decimales. ¿Sale? Entonces, nada más tomen los 3. ¿Y redondeo? No, sin redondear. Así. Entonces, ¿están de acuerdo con la cantidad? Sí. Sí. Ok. 0.316, ¿cuánto le había dado, compañera? .315, ¿no? Pero 300, ¿cuánto me dijo que le había dado? Pues entonces sí hay que redondear. 0.356. 56, entonces sí redondeamos hasta el tercero. ¿Vale? Entonces, para que nos quede de 0.316. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra media de los pesos de las tabletas. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, pues es relacionar en 0.316, yo tengo 99.60%, que es la cantidad de mi fármaco. Ahora voy a sacar el porcentaje de manera individual para cada tabletita. Y aquí hay que trabajar 2, 4 con 6 decimales. ¿Sale? Entonces aquí yo ya obtuve del primero, que es de 96.448101%.
Es decir, si 0.316 son 99.60%, ¿cuánto sería 0.306? Y así me voy con cada uno, ¿sale? Entonces obtengan los porcentajes. Y ya que los obtienen, sacan la media de los porcentajes. Y ya que lo obtengan, me dicen de cuánto es o de cuánto les dio. Nos hubiera dicho que lo hiciéramos en una hoja de Excel. No, pero así a mano para que vayan entendiendo. Si quieren utilizar el Excel, pues utilicen el Excel. A veces cuando utilizan el Excel ya se olvidan de las fórmulas y ya no saben qué es lo que hicieron. ¿Ya está? Ahí Miriam tiene activado su micrófono. Gracias. ¿Ya está, jóvenes? Ya, profesor. Ok. ¿De cuánto les da su media de los porcentajes? A mí me dio 99.6. 99.6, ok. ¿A los demás? A mí me dio 99.4739 277.
Ok. Los demás. Ok, pues a mí me dio de 99.47, 39.24. ¿Sale? Entonces debe de estar aprox en eso. ¿Sí? Para que lo chequen. Entonces ya tenemos, aquí me faltó comentarles que vamos a estar trabajando con porcentajes, ¿sí? Entonces las formulitas que nos proporciona la farmacopea, pues nos pide la cantidad en porcentajes. Entonces ya tengo los pesos, ya tengo los porcentajes del contenido de fármaco en cada una de mis tabletitas de las 10 que tomé. Entonces, posteriormente, tenemos que calcular la desviación estándar tomando en cuenta los porcentajes y la formulita de la desviación estándar, pues nos dice que la suma de XI, que sería el porcentaje, menos la media, ¿sí? Que es 99.473924 al cuadrado, más el siguiente porcentaje, ¿sí? De la segunda tabletita, menos la media al cuadrado, más la siguiente, y así hasta las 10, ¿sí? Entonces la suma de todo eso entre n menos 1, ¿cuál sería mi n? 10 menos 1, 9, ¿sí? Todo eso al cuadrado. Entonces, igual de manera manual, digo, si después la quieren hacer en el Excel, pues está bien en el Excel, ¿no? Pero pues de manera manual, yo lo que hice, bueno, lo que aquí quería que hicieran, o quiero que hagan, es que vayan calculando, ¿no? XI menos la media al cuadrado de cada tableta, y al final lo suman, y ese valor pues ya lo podemos dividir entre 9 y sacarle raíz, y de esa manera obtenemos nuestra desviación estándar. Entonces comiencen a hacer eso, por favor. Y me dicen de cuánto es su desviación estándar. ¿Ya está?
Entonces, ¿de cuánto es su desviación? Mario, ¿tu desviación es de 0.0069? No, por ahí hay algún error. 3.027. 3.027. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, pues vamos a ver. De 2.2098, dice Citlali. ¿Quién más ya lo obtuvo? De 2.201, José Luis. Ok, pues sí, anda en eso, ¿no? Ya quien obtuvo algún otro valor, ya después lo checa en dónde está el errorcillo. Entonces la desviación estándar es de 2.209828. Sí, entonces ya que tengo la desviación estándar, pues ahora sí vamos a interpretar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, si recuerdan, les comenté, ¿no? Que esto de la uniformidad de dosis viene en el método general de análisis 299, ¿sí? No les coloqué todo lo que viene en el método general de análisis, solo algunas cosas, ya ustedes después lo revisan, pero ahí viene una tablita, ¿sí? De las variables para el cálculo del valor de aceptación. Entonces me da una constante de aceptabilidad que es kappa, y me dice que esta constante, si n es igual a 10, entonces kappa es 2.4, y si n es igual a 30, entonces kappa es igual a 2.0. Entonces aquí, ¿de cuánto es nuestra n? De 10, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy utilizando 10 tabletitas. ¿En qué caso? Y por lo tanto kappa sería de 2.4. Entonces ahí apunten que su kappa es de 2.4, que ahorita lo vamos a utilizar. Y ahorita también vamos a ver en qué casos utilizaríamos una kappa de 2.0. Entonces, esta es una constante, ¿sí? Entonces, n es igual a 10, kappa es igual a 2.4. En esta misma tablita, en este método general de análisis, me viene un valor de referencia, ¿sí? Y me dice que si mi media es menor o igual a 98.5% o es mayor o igual a 101.5%, entonces me dice que M, que es un valor de referencia, es igual a la media. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué es esto. Ok, para obtener el valor de aceptación hay una fórmula que aquí les muestro. El valor de aceptación me dice que es igual al valor de referencia M menos la media
más la constante de aceptabilidad que les acabo de comentar por la desviación estándar, ¿sale? Entonces yo ya tengo todos estos datos, pero acuérdense que les comenté esto, ¿no? Si mi media está entre 98.5% y entre 101.5%, entonces M, que es el valor de referencia, es igual a la media. Por lo tanto, si son iguales, pues los elimino. Y mi fórmula quedaría como el valor de aceptación es igual a la constante de aceptabilidad por la desviación estándar. ¿Sale? Entonces mi media, aquí les puse 99.6, me equivoqué, pero nuestra media es de 99.47, por lo tanto se cumple esto, ¿no? Esto que me dice la tablita, que mi media anda entre 98.5% y 101.5%, por lo tanto M es igual a la media, ¿sí? Y se elimina. Si yo obtuviera un porcentaje en mi media menor a 98.5%, entonces la M, que sería mi valor de referencia, sería de 98.5, ¿sí? Entonces aquí utilizaría 98.5 menos la media más kappa por S, más la constante por la desviación estándar, pero no estoy obteniendo este caso. Y me da otro caso en el cual si mi media es mayor a 101.5%, pues M sería igual a 101.5%. Ok, entonces esto no está ocurriendo, ¿sí? En este ejemplo que estamos realizando, lo que ocurre es que mi media anda entre 98.5 y 101.5%. Entonces calculen el valor de aceptación. ¿5.3? Ok, pues sí, ¿no? Es de 5.30 a 35.87. Entonces, ya que tengo este valor de aceptación en la misma tablita, en el mismo método general de análisis, pues viene ahí una especificación que es la L1, que es el máximo valor de aceptación permitido en porcentaje, ¿sí? Entonces, L1 es igual a 15, es decir, 15 es el máximo valor de aceptación, ¿sí? A menos que se especifique algo diferente en la monografía individual. Entonces, si yo obtengo un valor de aceptación de 5.30, ¿qué podríamos concluir? ¿Lo aprobamos o no? ¿Cumple con esto que dice aquí? Sí. Ok, tenemos un valor menor a 15, ¿no? Por lo tanto, cumple. Entonces, mi lote de furosemida pasa este método o esta evaluación de variación de masa, ¿no? Entonces, ya ahí llenamos nuestra hojita que lleva todos nuestros datos, todos los datos que realizamos, todos los cálculos. El supervisor lo checa y lo acepta, ¿no? Entonces está bien fácil, ¿no? Está bien fácil checar esto de la variación de masa. Entonces, esto de la variación de masa, aquí en la misma tablita, en la misma tablita nos muestra los requisitos para pruebas de uniformidad de contenido y pruebas de variación de masa. Entonces, acuérdense que la uniformidad de dosis se puede obtener mediante la uniformidad de contenido o mediante la variación de masa. Entonces, ahorita nosotros estamos estudiando comprimidos, tabletas, comprimidos convencionales, es decir, sin cubierta, y nos dice o nos especifica la dosis y proporción del fármaco. Es decir, si yo tengo un fármaco en el cual tengo menos o igual de 25 miligramos o es menor o igual al 25%, yo voy a realizar la prueba de variación de masa. Si yo tengo una forma farmacéutica en la cual tengo una cantidad de fármaco mayor a 25 miligramos o mayor al 25% de su peso, yo voy a realizar una prueba de uniformidad de contenido, ¿sale? Y también debo de tomar en cuenta la monografía de mi forma farmacéutica, ahí me va a especificar, ¿sí? Pero generalmente esto es lo que se tiene que realizar, ¿sale? Entonces eso es con respecto a la variación de masa.
Con respecto a la uniformidad de contenido, ¿sí? La uniformidad de contenido, pues nuevamente tenemos que seleccionar no menos de 30 unidades. Tenemos que valorar 10 unidades individualmente empleando un ensayo analítico adecuado. Acuérdense que todos los ensayos analíticos especifican en la monografía de la forma farmacéutica que voy a evaluar, que en este caso sería un comprimido de un fármaco X. Todo eso lo van a encontrar en la farmacopea, dependiendo de qué fármaco contenga mi forma farmacéutica. Entonces, nuevamente, repito, ¿no? Ahí en la farmacopea encontramos la constante de aceptabilidad de 2.4 me faltó comentarles. Entonces, esto ya lo aprobamos, pero si aquí hubiéramos tenido un valor de aceptación mayor a 15, entonces tendríamos que volver a repetir, bueno, aumentar el número de N, ¿sí? Entonces aquí utilizaríamos otras 6 tabletas, ¿sí? Entonces, nuevamente tendríamos que realizar estas 6 tabletas y observar ahí en la farmacopea cuál es el máximo valor de aceptación. ¿Sí? Es por eso que se toman siempre 30 unidades de dosificación o 30 comprimidos. Entonces, aquí en la uniformidad de contenido, regresando nuevamente, se valoran 10 unidades individualmente empleando un ensayo analítico adecuado. El ensayo analítico generalmente es mediante absorción, ¿sí? Utilizando espectroscopía, pero la ficha nos lo va a especificar. Y tenemos la constante de aceptabilidad, que ya sabemos que es de 2.4 cuando la N es igual a 10, o de 2 cuando la N es igual a 30. Tenemos que calcular la desviación estándar, y para calcular la desviación estándar, pues tenemos que sacar nuestros porcentajes, nuestra media de porcentajes del contenido del fármaco, y nuevamente, ¿no? Se cumplen o checamos cuál va a ser nuestro valor de M, ¿sí? Si la media se encuentra entre 98.5 y 101.5, ya sabemos que M es igual a la media y por lo tanto se elimina, y pues ya podríamos obtener nuestros datos, ¿sale? El valor de aceptación, ¿sí? Y la fórmula de valor de aceptación, pues es la misma para la uniformidad de contenido, ¿sí? Entonces aquí se las muestro nuevamente. Criterios para la uniformidad de contenido son los mismos que para variación de masa. Si el valor de aceptación de las primeras 10 unidades de dosificación es menor o igual a L1, que es 15. Si el valor de aceptación es mayor que 15, analizar las siguientes 20 unidades, en este caso de uniformidad de contenido, y los requisitos para la uniformidad se cumplen si el valor de aceptación final de las 30 unidades de dosificación es menor o igual a 15, ¿sale? Entonces, tanto para uniformidad de contenido como variación de masa, se deben de evaluar las 20. Sí, yo ahorita les comenté que las otras 6, pero no, se deben de evaluar las otras 20, y entonces estos son algunos de los criterios que se deben de cumplir. Ahora pasamos a otro método, que es la desintegración. Pues ya ustedes saben, ¿no? ¿Cuál es este proceso de desintegración? Finalmente el fármaco se tiene que disgregar, ¿sí? En partículas individuales del fármaco, y pues esto, tiene que haber una velocidad de disolución, y pues ya todo eso ya lo saben, ¿no? Entonces este método se basa en el tiempo requerido por una forma farmacéutica sólida para desintegrarse en un fluido de prueba en un tiempo determinado y bajo condiciones de operación preestablecidas. El fluido de prueba, el tiempo determinado y todas las condiciones necesarias para llevar a cabo la prueba lo checamos en la farmacopea. Entonces no implica la solubilización total de la tableta. Aquí les muestro un desintegrador o la animación de un desintegrador. Entonces aquí está una foto de un desintegrador. Está conformado por un vaso de vidrio, vaso de precipitados, generalmente de 1000 mililitros. En este vaso, pues, se incluye el fluido de prueba que me va a especificar la farmacopea. Y entonces, este equipo contiene un cestillo, y este cestillo tiene
6 orificios en donde va a poder entrar un tubo generalmente de vidrio, un tubo de ensayo, y en cada uno de estos tubitos vamos a colocar el comprimido y posteriormente un disco cilíndrico. Todas las especificaciones del desintegrador, las medidas y todas las características, igual lo podemos revisar en la farmacopea. ¿Y cuál es el procedimiento? Aquí al final les voy a compartir los videos para que vean cómo se lleva a cabo el método, ¿sí? Cómo se lleva a cabo el proceso. Y de manera muy general el procedimiento, pues en los comprimidos, primero en cada uno de los 6 tubos de la canastilla se deposita una tableta, posteriormente colocar en cada tubo un disco, omitir el uso del disco en caso de que la monografía individual así lo indique, poner el aparato en operación utilizando como líquido de inmersión agua a 37 más menos 2 grados Celsius, o bien el líquido de inmersión especificado en la monografía respectiva, y cuando haya transcurrido el tiempo indicado, elevar la canastilla para separarla del líquido de inmersión y observar las tabletas. Me faltó comentarles cómo es que funciona este equipo. Pues genera ciclos, ¿no? Arriba y hacia abajo, generalmente 30 ciclos por minuto. Yo puedo modificar en el equipo tanto la temperatura como los ciclos y el tiempo, ¿sí?, que se debe de realizar. El número de desplazamientos completos de la canastilla de descenso y ascenso es de 28 a 32 ciclos por minuto aproximadamente. Y este método general de análisis de desintegración es el MGA 261 de la FEUM. ¿Cuál es la interpretación? Pues transcurrido el tiempo especificado en la monografía del producto, todas las unidades de dosis deben haberse desintegrado completamente, ¿sí? Entonces, este es un método cualitativo, no es cuantitativo, ¿sí? Solo observable. Si esto no sucede, si no ha sucedido así con 1 o 2 unidades, se repite la prueba con otras 12 de un total de 18 unidades ensayadas, ¿sale? Cuando menos 16 deben desintegrarse completamente para poder pasar esta prueba de desintegración. Entonces, esta prueba de desintegración es una prueba in vitro, ¿sí? Acuérdense que finalmente se intenta mimetizar lo que va a ocurrir en el organismo utilizando las características más cercanas, ¿sí?, al aparato digestivo. Entonces, es un acercamiento a qué comportamiento podría tener mi comprimido, si mis excipientes que estoy utilizando, ¿sí?, si mi desintegrante realmente está teniendo una buena función. De todo esto me podría estar hablando esta prueba. Ahora, vamos a ver la velocidad de disolución, ¿sí? Entonces, este es un método para medir la liberación de un principio activo a partir de la forma de dosificación que lo contiene y la disolución de este en el medio de prueba. Entonces, acuérdense que la velocidad de la disolución, pues, es la liberación del fármaco, ¿no? Y bueno, ¿y qué tanto tardan en disolverse el fármaco, ¿no? Es un parámetro biofarmacéutico. Entonces, en la farmacopea viene en el MGA 291 la disolución, ¿sí?, que es la velocidad de disolución. Ahora, el procedimiento de manera general, pues es colocar el volumen del medio de disolución indicado en la monografía, en el vaso del aparato. Aquí, bueno, ahorita les comento esto de los equipos. Calentar y permitir que la temperatura del medio se equilibre. Colocar la o las unidades de dosis en el aparato sin provocar burbujas y operar el aparato inmediatamente a la velocidad y tiempo indicados en la monografía del producto. Especificaciones de aparato 1 y aparato 2. El aparato 1 es un disolutor de canastas o de cestillos y el aparato 2 es un disolutor de paletas o de propelas. Todas las características de estos equipos igual se describen en la farmacopea. Transcurrido el tiempo establecido, se toma una alícuota necesaria para la determinación en la zona intermedia entre la superficie del medio de disolución y la parte superior de la canastilla o la paleta, ya no menos de 1 centímetro de la pared del vaso.
Esta muestra se filtra inmediatamente y posteriormente pues ya la procesamos. Con respecto a los equipos, ya en el video los verán, pero se llaman disolutores, están conformados por igual vasos de vidrio, generalmente 6 vasos de vidrio, y en este vaso de vidrio se encuentra, bueno, hay un baño María que me va a promover que la temperatura se encuentre entre 37 más o menos 2 grados Celsius, ¿sí? Entonces yo puedo manejar o ahí manipular la temperatura con el equipo. En el vaso yo puedo agregar la disolución, ¿sí? La disolución que me va a especificar ahí en la farmacopea dependiendo de qué fármaco es el que se vaya a analizar, qué forma farmacéutica que incluya el fármaco que queremos analizar, sea el que se vaya a utilizar. Entonces, con respecto a la velocidad de disolución, vamos a hacer igual un ejercicio. Digo, les voy a dar los datos para que los calculen y ya nada más la próxima clase, pues analicemos, interpretemos esto de la velocidad de disolución. Ahora, en la monografía me va a especificar después de cuánto tiempo puedo tomar las muestras. Si recuerdan, me parece que en una de las presentaciones al inicio veíamos un perfil de disolución, ¿sí? Entonces yo también puedo tomar muestras a distintos tiempos y realizar una curvita para ver el perfil de disolución. En este caso, lo que nosotros vamos a analizar, pues es lo que se especifica en la monografía, ¿no? Entonces, nuevamente, supongamos que ustedes trabajan en la industria farmacéutica, que están desarrollando, bueno, no están desarrollando, están trabajando en la generación de comprimidos de metronidazol, un antiparasitario, ¿sí? Entonces tienen que evaluar la velocidad de disolución de estas tabletas de metronidazol de 500 miligramos. Entonces, inmediatamente me voy a la farmacopea, checo la monografía del metronidazol, 500 miligramos, y pues veo que me especifica que el medio que voy a utilizar es ácido clorhídrico 0.1 normal y se utilizará 900 mililitros. El aparato será el aparato 1, el aparato 1 es este disolutor de canastillas y la velocidad que utilizará será 100 revoluciones por minuto. El tiempo serán 60 minutos. La determinación será mediante absorción UV a una longitud de onda de 278 nanómetros y la tolerancia, que es Q, me dice que es igual a 85%. Entonces, en estas muestras que yo voy a analizar, debe de haber aproximadamente un 85% del fármaco. Entonces, aquí les muestro, ¿no?, lo que viene en la farmacopea, ¿sí? La monografía del metronidazol tabletas. Entonces, viene disolución para llevar a cabo esta prueba de velocidad de disolución, pues tengo que irme al método general de análisis 291, me dice que el aparato 1, Q85%, ya les comenté también el medio de disolución, preparación de referencia, preparación de mi estándar, ¿sí? Aquí también me dice qué estándar utilizar, ¿sí? Entonces me dice cómo prepararlo. Finalmente del estándar yo tengo que obtener una concentración de 11 microgramos por mililitro de metronidazol. Acuérdense que el estándar pues son fármacos con alta pureza y que me van a servir, pues, como su nombre le dice, como estándares para después poder calcular la cantidad del fármaco. Y viene el procedimiento, ¿sí? Entonces ya ustedes le dan una leída al procedimiento para ver qué es lo que se va a hacer y más o menos vayamos relacionando lo que vemos, ¿no? Aquí les muestro un disolutor de canastilla o de canasta. Y no, mejor no les voy a dar los datos para que la próxima clase vayamos haciéndolos paso a paso. Y entonces hasta aquí llegaríamos a la clase del día de hoy. La próxima clase discutimos el artículo, ¿sí? Estaba bastante, bueno, no sé, lo sentí un poco sencillo con respecto al vocabulario.
y estaba padre, ¿no? El artículo. Ya en la próxima clase discutiremos desde mi punto de vista qué desventajas tienen en sus experimentos o qué es lo que yo considero. Ya ustedes me dirán qué es lo que también leyeron en su artículo de la elaboración de estos comprimidos, de este extracto, de esta fruta que se encuentra principalmente en Cuba. Entonces, no sé si haya alguna duda o comentario. Su examen es la próxima semana, martes, perdón. Y pues sus tareas las voy revisando también. No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Nada? Muy bien, Muy bien. jóvenes. Entonces, pues nos vemos la próxima clase. Nos vemos el jueves. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Les comparto la farmacopea ahorita en un rato. Gracias. ¿Vale? Gracias. Nada. Gracias. Hasta luego.